En 1985, una familia completamente normal, sin historial de enfermedades mentales, sin problemas de drogas, sin ninguna razón para mentir, comenzó a vivir algo que ningún ser humano debería experimentar jamás. Lo que están a punto de escuchar no es ficción, no es una película, está documentado en periódicos, en libros, en declaraciones oficiales, hay registros, hay testigos, hay investigadores que dedicaron años de su vida a entenderlo. Y hay una familia que hasta el día de hoy carga con lo que vivió en esa casa de Pensilvania. Bienvenidos, este es el caso Small. Para 1985, la familia tenía 4 hijas, Dawn, Heather, Shannon y Karin, y este fue el año que las cosas escalaron. Janet empezó a notar algo extraño con los animales del vecindario. Los perros ladraban desde lejos, pero nunca se acercaban a la casa. Los gatos se paralizaban frente a la puerta, como si un instinto primitivo les dijera que ahí dentro había algo que los humanos no podían percibir. Luego empezaron los olores, un olor nauseabundo que aparecía y desaparecía en segundos sin fuente visible, como un azufre, como algo podrido. Después vinieron los sonidos, pasos en el piso de arriba a las 3 de la mañana cuando todos estaban dormidos. Jack subía, revisaba cada cuarto, nadie, nada, solo silencio. Pero a la noche siguiente volvieron los pasos. Luego llegaron los golpes en las paredes, tan fuertes que los vecinos lo escuchaban desde la calle. John y Mary Small, en la otra mitad de la casa, también los escuchaban, también tenían miedo. Entonces llegó la primera aparición. Janet estaba en la cocina cuando vio una figura, alta, oscura, sin rostro definido, parada al fondo del pasillo solo por un segundo, y luego desapareció. Janet pensó que había alucinado, que era el cansancio, el estrés que tener 4 hijas pequeñas. Pero 2 días después, su hija Dan lo vio también. Lo que vino después ya no tenía explicación racional. Los objetos empezaron a moverse solos. Un ventilador fue lanzado desde una habitación hacia el pasillo sin que nadie lo tocara. Las sillas se desplazaban, las puertas se abrían y se cerraban con violencia en medio de la noche. La hija mayor, Dawn, comenzó a escuchar su nombre siendo susurrado en su oído mientras dormía. Se despertaba, miraba alrededor y no había nadie. Shannon, la otra de las hijas, fue arrastrada físicamente por algo invisible dentro de su cuarto. Tenía marcas en su cuerpo, marcas reales que no se podían explicar. Y entonces Jack fue atacado. Una noche, mientras dormía, sintió una presión brutal sobre su pecho. No podía moverse, no podía gritar. Describió la sensación como si algo lo aplastara deliberadamente, como si algo lo odiara. Janet estaba despierta. Vio como el cuerpo de su esposo era sacudido. Empezó a rezar en voz alta con su desesperación. Solo entonces la presión cesó. La familia era profundamente católica, así que hicieron lo que cualquier creyente haría en su lugar. Llamaron a su iglesia. El sacerdote fue, bendijo la casa, roció agua bendita por cada habitación, rezaron juntos durante horas. Esa misma noche los golpes regresaron, más fuertes que nunca. En ese punto, desesperados y sin saber a quién más acudir, la familia tomó una decisión que cambiaría todo. Contactaron a Ed y Lorraine Warren. Si ese nombre les suena familiar es porque su historia inspiró la saga de las películas El Conjuro. Eran los investigadores paranormales más reconocidos de los Estados Unidos. Habían trabajado en Amityville. Habían documentado cientos de casos en décadas de trabajo. Y cuando Lorraine Warren entró a esa casa de Chase Street, salió llorando. Lorraine, que se describía a sí misma como Miriam, declaró que había sentido una presencia maligna tan intensa dentro de esa casa que tuvo que salir para poder respirar. En sus propias palabras, dijo que en esa propiedad habitaban 4 entidades, una demoníaca, 3 espíritus humanos que esa entidad controlaba y usaba como herramientas. Ed Warren coincidió. Dijo que la energía negativa en esa casa era más de la que intensa que habían enfrentado en 4 años de investigación.
Trajeron equipos de detección, grabaron durante noches enteras, fotografiaron cada rincón, documentaron cada testimonio de la familia con meticulosos detalles. Y la conclusión a que fueron fue devastadora para los Small. No era solo una casa encantada, era una posesión. La entidad no estaba ligada únicamente al lugar, estaba ligada a la familia misma. La diócesis de Scranton finalmente autorizó la realización de un exorcismo. El padre Robert McKenna llevó a cabo el ritual. Duraron horas dentro de esa casa, rezando, invocando, ordenando a la entidad que abandonara el lugar y la casa, y por un tiempo pareció funcionar. La familia tuvo semanas de calma, sin golpes en las noches, sin figuras en los pasillos, sin ataques. Jack y Janet comenzaron a creer que la pesadilla había terminado por fin. No había terminado. Como los Warren habían advertido, la entidad regresó, y esta vez furiosa. Los ataques físicos se volvieron más frecuentes. Janet fue empujada contra una pared con tanta fuerza que quedó inconsciente varios segundos, ya que encontraba a sus hijas llorando en las noches sin que pudiera explicar por qué, sin recordar nada. El perro de la familia, un labrador grande y saludable, fue encontrado muerto una mañana, sin causa aparente. El veterinario que lo examinó no pudo encontrar ninguna explicación. Y entonces la familia hizo algo que demuestra mejor que cualquier otra cosa cuánto sufrimiento. Se fueron de la casa. Dejaron todo, sus muebles, sus fotos, sus recuerdos, 12 años de vida construida en esa calle. Tomaron sus 4 hijas y se fueron a vivir con familiares, con lo opuesto. Y aún así siguieron sintiéndose seguidos. El caso Small llegó a los periódicos. El Times Leader de Pensilvania lo cubrió extensamente. Luego la historia se volvió nacional. Aparecieron en el programa de televisión, dieron entrevistas, hubo escépticos, por supuesto, siempre los hay. Pero hay algo que los escépticos nunca pudieron explicar de manera satisfactoria. Los vecinos de Shea Street, personas que no tenían absolutamente nada que ganar, personas que no pudieron nunca ni pidieron aparecer en televisión. Ellos también escucharon los golpes nocturnos, ellos también notaron las luces extrañas, ellos también sabían que algo en esa casa no estaba bien. Jack y Janet Small documentaron todo lo que vivieron en un libro, se llama The Haunted. Fue publicado en 1988. En 1991 se produjo una película para televisión basada directamente en sus testimonios. El padre McKenna realizó un segundo exorcismo, luego un tercero. Los Warren continuaron investigando y hablaron del caso. Lorraine Warren lo describió hasta el final de su vida como uno de los más perturbadores que jamás enfrentó. La familia Small eventualmente encontró cierta estabilidad. Dice que los fenómenos fueron disminuyendo con el tiempo. La casa del 328 de Chase Street sigue en pie. Otras familias han vivido ahí desde entonces. Ninguna ha hablado públicamente de lo que experimentaron. Y eso puede significar 2 cosas. O que todo terminó o que aprendieron a no hablar. Lo que más me perturba de este caso no son solo los golpes, no son solo los ataques, no son solo las apariciones. Lo que más me perturba es la consistencia. Durante más de 10 años, esta familia mantuvo exactamente el mismo testimonio, sin contradicciones, sin cambios de versión. Personas que los conocían decían que eran gente tranquila, sensata y trabajadora, sin ningún motivo visible para inventar algo de esta magnitud. Ed Warren murió en 2006 y Lorraine en 2019. Ambos hasta sus últimos días mantuvieron que el caso Small fue completamente real. Así que les dejo con la pregunta que yo me hice cuando investigué este caso por primera vez. Una familia entera durante más de 10 años sostuvo una mentira elaborada sin cometer ni un solo error, sin que nadie los contradijera, sin ningún beneficio real a cambio. O vivieron algo que ninguno de nosotros quiere imaginar que es posible. Yo ya tengo mi respuesta. La próxima vez que escuchen pasos en su casa de noche, espero que sea solo el viento. Si llegaron hasta aquí, escriban en los comentarios una sola palabra, la que describe exactamente cómo se sienten en este momento. Suscríbanse si quieren más casos como este.
Tengo historias que van a hacer que duerman con la luz encendida. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.